Este video es para explicarles cómo resumir un texto que forma parte de la actividad que se va a tener que entregar el jueves próximo y que lo vamos a trabajar en clase. Y vamos a desarrollar los elementos necesarios para empezar a estudiar académicamente. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Comprender el texto en su totalidad, captar las ideas importantes, poder trabajar ese texto una sola vez y en todo caso que lo puedan retomar cuando sea necesario. Porque, aclaro, es imposible leer un texto de una sola vez y recordarlo para siempre. Entonces, mediante esta técnica van a tener una forma de poder abordarlo de manera parcial e incluso poder retomarlo en el momento que lo requieran. El primer punto es la fragmentación. Para abordar un texto es necesario fragmentarlo. Esto quiere decir cortarlo en párrafos para empezar a estudiarlo por partes. El texto que les di para resumir tiene aproximadamente 19 párrafos. Yo solamente seleccioné una página al azar, que es la que están viendo, la cual está compuesta por el párrafo 7, 8, 9 y 10. Al azar vamos a hacer este procedimiento sobre el párrafo 7. Primer punto importante, no me importa lo que dice el 6, no me importa lo que dice el 8, yo únicamente estoy leyendo el párrafo 7 y tengo que entender lo que dice el párrafo 7. Entonces lo leo. Sus economías se sustentaron en la organización capitalista de la producción. Esto significa que todos los elementos necesarios para la fabricación de bienes, como la tierra, de la que se obtienen materias primas, o las maquinarias y herramientas utilizadas en las fábricas, pertenecen a propietarios privados. Y quienes realizan la producción, los obreros, ofrecen su trabajo a cambio de un salario. Eso dice el texto. ¿No lo entendí? Bueno, lo vuelvo a leer. No es lo mismo leerse 12 páginas que leerse 5 renglones. He estado horas leyendo un párrafo porque no entendía. Busco ayuda en internet, le pregunto a ChatGPT qué quiere decir esta frase, la vuelvo a leer, busco en el diccionario, lo que sea, pero trato de entender lo que dice. Una vez que entiendo lo que dice, que tengo una vaga idea de lo que está hablando, sigo hasta entenderlo. Una vez que lo entiendo, continúo. El punto 2 es subrayar. Es decir, leímos el párrafo, lo podemos leer 3 o 4 veces porque es corto, porque está fragmentado, entonces solamente leemos un párrafo. Y de ese párrafo, una vez que lo leímos por lo menos 2 veces, subrayamos las palabras que consideramos fundamentales para la comprensión. Obviamente no tienen que ser todas las palabras, tienen que ser las fundamentales. Ahora podemos ver que yo subrayé economías, organización capitalista, los elementos necesarios, se obtienen materias primas o las maquinarias y herramientas, pertenecen a propietarios privados, los obreros ofrecen su trabajo a cambio de un salario. Con eso yo creo que entiendo lo que quiere decir ese párrafo, que básicamente los dueños de las tierras son los propietarios privados y los obreros ofrecen su trabajo. Esa es la forma de producción capitalista. Pero primero subrayé lo que considero importante. El punto 3 es la nota marginal, es decir, poner al margen del párrafo algo que me indique el contenido de lo que leí. Como podrán ver en este momento, el párrafo 7 tiene, por un lado, lo que subrayé y por otro lado, la llavecita que me indica que voy a hacerle una nota a ese párrafo. Existen dos tipos, existen más tipos, pero yo básicamente trabajo por lo general con dos tipos de nota marginal.
Una es la nota pregunta, es decir, escribo en el margen una pregunta que puede ser respondida con el contenido de ese párrafo. Por ejemplo, ¿qué es la producción capitalista? Y al leer así, yo veo que dice, esto significa que todos los elementos necesarios para la fabricación de bienes como la tierra, de la que se obtienen materias primas o la maquinaria y herramientas utilizadas en las fábricas pertenecen a los propietarios privados y quienes realizan la producción, los obreros, ofrecen su trabajo a cambio de un salario, ¿no? Entonces, si en un examen me llegaran a preguntar qué es la producción capitalista, yo en mi resumen puedo encontrar esa respuesta en el párrafo 7. Otro tipo de nota marginal es la nota resumen. En este caso, no es una pregunta como la anterior, sino que es una frase mucho más corta que el párrafo que intenta resumir o condensar el contenido de lo que me voy a encontrar ahí adentro. Esta nota marginal dice la tierra y máquinas, propiedad privada. Los obreros ofrecen trabajo, ¿no? Entonces, el párrafo 7 está relacionado con ese tema. Como conclusión, una vez hecho ese ejercicio en todos los párrafos del texto, nos va a quedar un documento subrayado y con notas marginales en cada párrafo. Eso, cuando yo lo veo, veo que ese texto lo trabajaron. Pero ahora vamos a la parte de cómo ustedes van a retomar ese texto que una vez que terminaron de resumirlo. Generalmente uno resume un texto, pero lo puede resumir y el examen lo tiene dentro de 3 semanas. Y el gran error es que si yo lo leo hoy, dentro de 3 semanas, el texto no me lo voy a acordar porque lo leí hace 3 semanas, leí más textos, hice otras cosas y me lo olvidé. Pero si yo agarro un texto que ya trabajé, únicamente voy a leer las notas marginales. Entonces el proceso sería lo siguiente. Primero, voy a leer la nota marginal, ¿no? Voy a decir, la tierra y la máquina propiedad privada, los obreros ofrecen su trabajo. Y ahí puede ser que me acuerde de lo que decía el párrafo. Y listo. Ah, me acuerdo. Listo. Salteo al párrafo 8 y veo la nota que le hice. En el caso de leer la nota marginal, que hice la tierra y la máquina propiedad privada, los obreros ofrecen trabajo, y no me acuerdo qué es lo que decía, apelo al subrayado que hice. Economía, los elementos necesarios. Ah, me acuerdo. Y puedo modificar la nota marginal, porque digo, ah, no, lo hice en ese momento y ahora lo entiendo mejor. Y puedo cambiar, como pasó hoy con Liliana, que dijo, ah, puse esto, es muy largo, está mal. No, solamente que uno cuando vuelve a leer, vuelve a encontrar nuevas palabras, lo resume mejor, porque lo va entendiendo cada vez mejor. Y obviamente, cuando uno entiende mejor, puede decir con menos palabras algo. Y en el caso de que haya leído la nota marginal, no haya entendido, leo el subrayado que hice y tampoco entiendo, bueno, empiezo el proceso de nuevo. Lo leo, resumo, pongo la nota marginal. Posiblemente no te ocurra en todos los párrafos eso y sea uno o dos los que tengas que revisar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una gran ventaja a la hora de revisar un texto para estudiarlo. Esto agiliza mucho y de repente, si ustedes lo resumieron y lo estamos trabajando en clase, sacan el texto trabajado y si yo digo, por ejemplo, en el párrafo 7, ¿qué dice? No, habla de la producción capitalista. ¿Y qué dice? No, que la máquina y la propiedad privada eran... La máquina era de propiedad privada y los trabajadores ofrecían su trabajo, ¿no? Fin. O si digo, ¿en qué párrafo habla acerca de la producción capitalista? En el 7, porque yo lo tengo ahí, lo tengo delante mío. Y más si lo leí y si lo revisé, ¿no? En todo caso, el periodo de estudio es más que nada revisar lo que uno ya trabajó y no hacer todo a último momento. Entonces, lo que van a hacer para la próxima clase es este ejercicio con todo el texto y cuando nos reunamos vamos
a ir leyéndolo. Y yo voy a decir, por ejemplo, Sofía, decime más o menos qué dice el párrafo uno. Pim, me lo dice. Eh, Después le pregunto a Facu, ¿y el 2? Tal. Y puede ser que Liliana diga, no, yo puse otra cosa, ¿qué pusiste? Ah, está mejor el de Liliana. Bueno, modificamos ese. Eso también es estudiar en grupo, ¿no? Comparar las notas que hicieron cada uno, ampliarlas, mejorarlas y condensar ideas. Espero que se haya entendido y cualquier cosa saben que me pueden escribir las 24 horas del día porque yo no duermo.